Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, ¿a quién se refiere el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pregunta: ¿acaso hay tres espíritus diferentes? ¿Es distinto el Espíritu de Dios del Espíritu Santo y estos a su vez distintos del Espíritu de Cristo? ¿A qué se refiere con los que son de la carne piensan en las cosas de la carne? ¿Acaso Cristo en los días de su carne, como nos dice el libro de Hebreos, que vivía tal como nosotros, pensaba en las cosas de la carne? Hoy daré respuestas a estas y otras interrogantes con la intención de mostrar lo que Dios ha provisto para nosotros para vivir esa vida que a Dios le agrada. Pues si nuestra salvación final depende de nuestra santidad, pues sin santidad nadie verá al Señor, ¿cómo sabrán aquellos que no tienen acceso a estudios detallados de la palabra a cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo sabrán qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer? ¿Acaso nosotros en el nuevo pacto necesitamos una lista de mandamientos, me supongo, más larga que los 10 mandamientos y la ley de Moisés juntas para saber lo que sí podemos hacer y de lo que no podemos hacer? ¿Por qué Jesús oró en Juan 17:15? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Acaso no es mucho más difícil vivir la vida cristiana estando en el mundo que en un monasterio o construyendo ciudades de puros cristianos como viven los menonitas? ¿Se podrá vivir la vida cristiana en medio de un mundo inundado de maldad? ¿Cómo vivió la iglesia primitiva en santidad antes del año 190 después de Cristo, cuando la mayoría de ellos no tenían acceso a una Biblia completa como la de nosotros? ¿Cómo le hizo la iglesia primitiva para vivir en santidad en medio de un mundo atestado de maldad y sufriendo persecuciones y torturas por ser cristianos? Hoy daré respuesta a todas estas interrogantes y el curso que voy a seguir es el siguiente. Número 1, ¿a qué se refiere con el Espíritu de Cristo? Número 2, ¿a qué se refiere cuando dice los que son de la carne? Número 3, ¿por qué utiliza el término el Espíritu de Cristo? Número 4, ejemplos del Espíritu de Cristo. Por último, voy a terminar cómo vivir según el Espíritu de Cristo. Vamos a orar, hermanos, para presentar esta palabra y para que la palabra sea de bendición y caiga en tierra firme. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, tú despejas todas las tinieblas que pueda haber. Lo complicado lo haces fácil, Señor. Y nos trazas el camino hacia adelante que nosotros debemos de vivir, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos a través de esta palabra. A ti sea la gloria. Amén. ¿A quién se refiere con el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios es uno mismo. No es que hay tres espíritus distintos. Sin embargo,
utiliza este término con un propósito deliberado, debido a la intención que el Espíritu en el apóstol Pablo tenía en enseñarnos. Pero los tres son uno solo, aunque cabe mencionar que al decir el Espíritu de Cristo, en particular y específicamente, se refiere a Jesús. ¿A qué se refiere cuando dice los que son de la carne? Aquí primeramente es importante establecer que Cristo participó de la misma carne y sangre que nosotros los humanos tenemos. O sea, Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Hebreos capítulo 2, en el verso 14, nos dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El texto nos dice claramente que así como nosotros participamos de carne y de sangre, Cristo también participó de carne y de sangre, igualito que nosotros. Ese era uno de los problemas que tenían los gnósticos, porque los gnósticos, ellos aseveraban que Cristo no era de carne y sangre, sino que era como una teofonía, como si fuera una aparición. Y ese es el espíritu del anticristo que nos decía en Primera de Juan. O sea, que no afirmaba que Cristo había venido en carne y sangre, sino, ¿por qué? Porque ellos pensaban que todo lo que era de cuerpo, de carne, era pecaminoso, y que todo lo abstracto era santo, era puro. Por eso tenían dificultad para aceptar que Cristo había venido en carne y sangre. Pero el texto es muy claro. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De nuevo en Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne. De nuevo. Y Cristo en los días de su carne. O sea, en los días en el cual Él actuó en un cuerpo de carne y hueso como el que tenemos tú y yo. Otra vez en Hebreos capítulo 10, en el verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está refiriéndose a Jesucristo, que a Jesucristo se le preparó un cuerpo para que viniera el Espíritu de Cristo y residiera en ese cuerpo. O sea, naciera de un cuerpo humano. O sea, por lo tanto, Cristo participó de la misma carne que nosotros tenemos, y el mero hecho de poseer un cuerpo de carne y hueso no es pecado. El mero hecho de poseer ese cuerpo que nosotros tenemos de carne y de hueso, el mero hecho de vivir en él, no es pecaminoso. Por el hecho de poseer un cuerpo de carne, Jesucristo estaba sujeto, al igual que nosotros, a tentaciones. Hebreos capítulo 2, en el verso 18, nos dice lo siguiente. Pues en cuanto Él, refiriéndose a Jesucristo, Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Cristo, cuando se encarnó, Él fue sometido, como todo ser humano, a las tentaciones. Él también fue, dice, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4, verso 15.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, igualito que nosotros, pero sin pecado. Ahora sí voy a responder a la pregunta. Cuando dice los que son de la carne, no se refiere a toda aquella persona que tiene un cuerpo de carne. Ahí no está refiriéndose a eso, sino como lo explica en Romanos 8:5, que los que son de la carne define quiénes son. Son los que piensan en las cosas de la carne. Pero los que son de la carne, Romanos 8:5, piensan en las cosas de la carne. O sea, por lo tanto, los que son de la carne piensan en adulterios, en fornicaciones, en inmundicia, en lascivia, en idolatrías, en hechicerías, en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejías, en envidias, en homicidios, en borracheras, en orgías o cosas semejantes a estas. Piensan en esas perversiones de ser afeminados, en echarse con varones, en robar, en ser avaros, en ser maldicientes, o sea, hablar mal de la gente, en estafar, en engañar, en ser cobardes o incrédulos, en decir mentiras. Estos son los que son de la carne. Cualquiera que piensa en ellos, no tiene que estar pensando en adulterio. No es que piensa en cometer adulterio, sino ve una mujer y la codicia. Eso es pensar, pensar en la carne. O sea, en pensar en cualquiera de estas cosas que son de las obras de la carne, esos son los que son de la carne, que se deleitan en estar haciendo cualquiera de estas cosas, o que simplemente tienen la intención, pero no la ejecutan. Y no la ejecutan porque no tienen el poder para llevarlo a cabo. Pero si tuvieran el poder, lo harían. Por lo tanto, Cristo, en los días de su carne, no andaba en la carne, pues él no pensaba en estas cosas. Su mente no pensaba en esas cosas. La palabra griega utilizada para pensar ahí en ese pasaje es pronosin, lo cual significa poner la mente en ello. Cristo no tenía la mente en ello. Ahora, ahí en Romanos 9, ¿por qué utiliza Romanos 8:9 cuando dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿A qué se refiere con el Espíritu de Cristo? Bueno, porque solo Cristo fue el que se encarnó, por eso utiliza el Espíritu de Cristo. Dios el Padre no se encarnó. El Espíritu Santo tampoco se encarnó. El único que sí se encarnó fue Jesucristo. Porque Cristo se encarnó para tener una revelación clara de cómo es Dios y cómo viviría Dios aquí en la tierra si es que Dios tuviera un cuerpo. Lo voy a volver a repetir. Cristo se encarna para que nosotros podamos ver a Dios estando en un cuerpo humano y saber cómo es Dios y cómo viviría Dios si tuviera cuerpo. Ahí en Colosenses, capítulo 1, en el verso 15, Colosenses
capítulo 1, verso 15, dice, Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible. O sea, lo invisible de Dios se hace claramente visible cuando vemos a Cristo. Y quiere saber cómo sería Dios en este mundo, ve a Cristo, ve a Jesús. Hebreos, capítulo 1, en el verso 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Porque solo Cristo en los días de su carne pudo enfrentar lo que tú y yo enfrentamos diariamente. O sea, Él sí vivió en un cuerpo de carne. Él sí sintió que es tener tentaciones. Por eso aquí en este pasaje, que está hablando de cómo vencer las obras de la carne y cómo por medio del Espíritu de vida en Cristo Jesús podemos hacer morir las obras de la carne. Por eso nos presenta a Cristo. Porque Él sí vivió en un cuerpo de carne y pudo vencer todas las obras de la carne. Así como Dios le preparó cuerpo en el cual viniera a residir, a morar, a permanecer el Espíritu de Cristo, así también nosotros le preparamos nuestro cuerpo para que venga el Espíritu de Cristo y resida y more y permanezca y guíe nuestras vidas en todo lo que a Dios le agrada. Por aquí no quiero que nadie se me confunda. Al decir yo Espíritu de Cristo, es lo mismo que decir el Espíritu Santo. Es lo mismo. Sin embargo, al Espíritu Santo no lo podemos ver. No tenemos claros ejemplos del Espíritu Santo viviendo en la carne como nosotros. Pero sí tenemos a Cristo viviendo en la carne como nosotros, hablando con personas, moviéndose bajo diferentes situaciones como las que nosotros tenemos. Y nosotros, al ver eso, podemos identificar y podemos saber, ahora sabemos cómo Dios espera que yo viva. Por eso utiliza ahí el Espíritu de Cristo. Porque quiere que pongamos nuestra mirada fija en Jesús. En Jesús. Puesto los ojos en Jesús para saber cómo vivir la vida cristiana aquí. Saber cuál era el Espíritu de Cristo que lo movía a Cristo y actuaba a Cristo para que ese mismo Espíritu esté en nosotros. Así que utiliza el término del Espíritu de Cristo porque es el retrato más claro que nosotros podamos ver de cómo vivir la vida cristiana por medio de ver a alguien que estuvo en la carne tal y como nosotros estamos y que vivió la vida que a Dios le agrada. Lo repito, utiliza el término Espíritu de Cristo porque es el retrato más claro que nosotros podemos ver de cómo vivir la vida cristiana. Por medio de ver a alguien, en este caso Jesús, que estuvo en la carne, tal y como nosotros, y que vivió la vida que a Dios le agrada. Ahorita, yo quiero presentar ejemplos del Espíritu de Cristo. Y quiero presentar la esencia del Espíritu de Cristo
que viene descrita ahí en Filipenses capítulo 2, en el verso 5 al 8. Volteen a Filipenses capítulo 2, en el verso 5 al 8. Voy a leer los primeros versículos porque los primeros versículos me da la razón de por qué nosotros debemos de tener el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, desde el verso 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. O sea, cuatro elementos que nos comportan. Consolación en Cristo. Hemos sido consolados porque hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos recibido de su gracia. Si nosotros tenemos esa consolación, porque todo eso Cristo ha hecho por nosotros. Si algún consuelo de amor, si hemos sido consolados de que siendo un pecadores, Él nos amó, nos recibió, fue por nosotros. Si sentimos ese consuelo de amor, si tenemos alguna comunión con el Espíritu, ese Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, ese Espíritu que nos presenta las cosas de Cristo a nosotros, ese Espíritu que está siempre con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, hablándonos. Si tenemos un afecto entrañable desde adentro, desde las entrañas de misericordia, o sea, si tenemos todo eso, dice, completa mi gozo, llena mi gozo, sintiendo lo mismo, todos nosotros, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Ve cuántas veces utiliza mismo? Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo, unánimes, o sea, todos, sintiendo una misma cosa. O sea, todos sintiendo el mismo que Cristo siente. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí está claro, eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos más cosas malas de nosotros que de los demás. Pues nosotros sabemos lo que hemos hecho. Nosotros somos conscientes de nuestros pecados. Quizás nosotros sabremos algunos pecados de otra gente, pero sabemos muchos de nosotros mismos. Por tanto, podemos considerar mejores a los otros que nosotros mismos, porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos perfectamente. Dice, no mirando, verso 4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora sí, nos viene a presentar el Espíritu de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que había en Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Quiero parar ahí. ¿Se despoja de qué? ¿De qué se despojó? No de la divinidad. Cuando estaba en la carne, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Vemos los atributos divinos en él. Vemos que es omnisciente, que sabe todas las cosas,
que sabe, vemos que es omnipresente cuando le dice a Natanael, yo te vi ahí acostado debajo de la higuera. Vemos que hacía toda clase de milagros. Vemos que perdonaba pecados. Vemos los atributos de la deidad. Entonces, ¿de qué se despoja? El texto lo dice claro. Siendo en forma de Dios, de eso se despoja. Para que me entiendan claro, vamos al libro de 1 Timoteo, capítulo 5, en el verso 16. 1 Timoteo 5, verso 16. Ahí nos dice claramente de qué es lo que él se despoja. Primero, viendo qué es Dios. 1 Timoteo 5, 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Analicemos este pasaje. Cristo, al tener un cuerpo, ya no tiene inmortalidad. Ya puede morir como todos los humanos. En otras palabras, de eso se despoja. De esa forma de Dios que tiene inmortalidad, ahora al tener un cuerpo, ya no tiene inmortalidad. Ya puede morir como todos los seres humanos y murió por nuestros pecados. Al tener un cuerpo, ya no habita en luz inaccesible, como Dios habita en luz inaccesible. Al tener un cuerpo, ya anda entre los hombres y todos los hombres lo pueden ver. A diferencia de a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. De eso se despoja. Que ya no había, que Cristo cuando estaba aquí en la tierra no habitaba en luz inaccesible y entre los hombres andaba y todos lo podían ver. Al tomar cuerpo vino como cualquier ser humano y ya no le dieron la honra debida a su nombre. Mientras acá nos dice, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. No solo eso, sino que cuando viene Jesucristo, toma la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esto es, renuncia a la honra que merece, ya no se diga Dios, sino un gobernante, un rico, un poderoso, es más, un ciudadano normal. Jesús viene como un siervo, como el siervo de los hombres. No solo eso, sino que dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, aún se despoja de toda su reputación de santidad y pureza, al hacerse obediente hasta la muerte, siendo esta muerte una muerte de cruz, que era solo para los peores criminales. En otras palabras, alguien que no supiera nada y que fuera pasando por ahí y que viera a Jesucristo crucificado junto con los otros dos ladrones, hubiera llegado a esta conclusión rápidamente. Esos han de haber sido unos criminales tremendos para que hayan tenido que morir de esa manera. Sin saber nada. A esa conclusión llevaba. ¿Por qué? Por verlo colgado en la cruz. Toda su reputación de santidad, de pureza, de vivir apartado del pecado, todo eso quedó por los suelos al morir ahí en esa cruz. Ahora veamos.
en el tiempo que vivió Jesucristo, cómo esto sucedía en su diario vivir. Ahí en Lucas capítulo 7, verso 44. Lucas capítulo 7. Aquí está Jesús en casa de Simón. Llega ahí a la casa, está con él, y no le dan la bienvenida que toda persona normal merecía. Lucas 7, verso 44, dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, algo que se le hacía con alguien que se invitaba a su casa. Dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, algo que se hacía para dar la bienvenida a alguien. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, algo que también te hacía. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. O sea, tuvo que venir una mujer que, según esta pecadora, para darle la honra, porque Jesús no se le daba la honra que él merecía. Sin embargo, él estaba ahí porque él estaba viendo por el bien de Simón y de los que estaban reunidos. Él no estaba viendo la manera que lo trataban a él. Él estaba viendo cómo salvar las almas de ellos. Lucas capítulo 9, verso 53. Voy a leer desde el verso 52. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Ellos se llenaron de celo. ¿Cómo es que se atreven a hacerlo esto a Cristo? ¿Cómo es que se atreven esto a hacer a Dios mismo? ¿Quién son estos? Se llenaron de celo y ya los querían consumir. Pero ve la respuesta de Jesús. En verso 55. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Este es el Espíritu de Cristo. No paga mal por mal. Él no viene a perder las almas. Él vino a salvarlas. Lucas capítulo 22. Lucas 22. En el verso 50. Dice así, y uno de ellos hirió un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. De nuevo otra vez vemos. Ahí lo están arrestando injustamente. Se lo quieren llevar. Pedro otra vez en su celo saca la espada y le corta la oreja, creyendo que estaba haciendo un servicio a Dios. Sin embargo, Jesús toca la oreja y lo sana, viendo por la persona que lo va a llevar arrestado. Viendo por él, sanándolo. Jesús ante Pilato. Ahí en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. En el verso 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿No te defiendes? ¿No dices nada?
Verso 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El Espíritu de Cristo. Vemos al Espíritu del Hijo cuando está alabando a Dios, alabándolo, regocijándose en Dios. Lucas 10. Lucas capítulo 10, verso 21. Dice Lucas 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Gozándose en alabar al Padre. Ahí en Gálatas 4:6 dice que por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Abba Padre. Vemos que Jesús solo le importaba la honra que venía de Dios. Solo daba crédito a la honra que venía de Dios. Ahí en Juan capítulo 5, verso 44. Juan capítulo 5, verso 44. Dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Qué era lo que él importaba? Lo que el Padre dijera. Lo que el Padre le dijera. Y tanto el Hijo se gozaba con el Padre, como el Padre se gozaba, se sentía orgulloso, lleno de su Hijo. Mateo capítulo 3, 17 es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Mateo capítulo 3, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17, verso 5. En la transfiguración, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Vean cómo llenaba Jesús esas palabras de su Padre, que lo honraba delante de aquellos que escuchaban esa voz. Vemos que Jesús, aún al ir a la cruz, seguía su dependencia plena en Dios y su sumisión. Ahí en Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, verso 38, dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Ve cómo se encuentra Jesús? Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este es el Espíritu de Cristo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y orando para ser fortalecido
para tomar la copa que el Padre le daba a tomar, aunque sabía las aflicciones que él iba a sufrir. En fin, cada acción de Cristo que nosotros tenemos aquí en los 4 evangelios nos muestra el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo es Cristo mismo. ¿Cómo vivir según el Espíritu de Cristo? Porque es a través de vivir según el Espíritu de Cristo como nosotros podremos vencer, hacer morir las obras de la carne. Te recuerdo, es el mismo Espíritu Santo, pero es viéndolo desde estar viendo la vida de Jesucristo. Es viendo a Jesucristo claramente, viendo cómo Él lo hacía, y nosotros siendo imitadores de Él. Viviendo como Él, entrando al mismo espíritu que Cristo tenía, moviéndonos como Él se movía. ¿Cómo vivir según el Espíritu de Cristo? Lo mismo que Jesús. Primeramente, tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Así como Cristo, que se despojó, nosotros también tenemos que despojarnos de nosotros mismos. ¿De qué? De lo que pensamos que nosotros merecemos. De nuestra reputación. De nuestra idea de que tenemos ciertos derechos a usar nuestro cuerpo como queramos cuando le pertenece este cuerpo a Dios. Despojarnos de esto. En otras palabras, no adueñarnos de lo que es de Dios. Nuestra vida es de Él, no es de nosotros. El Espíritu de Cristo es un espíritu de siervo. Dice la Biblia, se hizo siervo de los hombres, sometido a Dios en todo momento. Ese es el Espíritu de Cristo. Y es hasta que nos despojamos de nosotros mismos, despojamos de nuestras ideas erróneas que nosotros merecemos algo, que nosotros tenemos cierta reputación, que nosotros tenemos una cierta idea de que tenemos ciertos derechos, que nosotros pensamos que porque tenemos libre albedrío y tenemos un cuerpo, lo podemos usar como nosotros lo queramos. Hasta que nos despojemos de eso, el Espíritu de Cristo no vendrá a tomar nuestro cuerpo para vivir en nosotros. Cuando estamos sometidos a toda la voluntad de Dios, hasta que nos sometamos a la voluntad de Dios en todo momento, el Espíritu de Cristo no puede actuar en nuestras vidas. El Espíritu de Cristo es un espíritu humilde, y para nosotros debiera ser infinitamente más fácil humillarnos que lo que era para Cristo. Porque Cristo, ¿de qué se podía humillar? No tiene nada de que Él se avergüence. Pero nosotros sí tenemos mucho de qué avergonzarnos. Por causa que sí hemos pecado para estar humillados. Nosotros sí hemos hecho maldades para estar humillados. Quizás han visto muchas cosas que han hablado de mí. Y muchas de ellas son ciertas. Otras son exageraciones, otras cosas son otras cosas. Pero algunas de ellas son ciertas. Y eso te humilla. Tienes razón para sentirte mal, para sentirte quebrantado, para sentirte humillado. ¿Por qué? Porque has pecado ante Dios. Ya no hago eso, ya no he practicado nada de eso, no he hecho ninguna cosa mal, pero cuando las hice, estuvo mal. Salmo 119, verso 71. Salmo 119.
En el verso 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Pero ¿cómo fue que llegué a ser humillado? Verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Mas ahora guardo tu palabra. En fin, hermanos, cada acción de Cristo nos muestra cómo se conducía el Espíritu de Cristo. Cada momento que vemos a Jesucristo, estamos viendo al Espíritu de Cristo en acción. Ahora, ¿cómo vivir según el Espíritu de Cristo? Primeramente, tenemos que despojarnos de nosotros mismos, de lo que pensamos que merecemos, de nuestra reputación, de nuestra idea de que tenemos ciertos derechos a usar nuestro cuerpo como queremos cuando le pertenece a Dios. Es despojarnos de lo que somos, de lo que pensamos que merecemos, de nuestra reputación o idea que tenemos ciertos derechos, a que simplemente porque tenemos un cuerpo y tenemos una libre albedrío, de que pensamos que nosotros podemos hacer con ello como nosotros querramos. El Espíritu de Cristo es un espíritu de siervo. Es sometido a Dios en todo momento. Es humilde y para nosotros debiera ser infinitamente más fácil someternos, humillarnos a Cristo, pues nosotros tenemos razón por la cual que sí hemos pecado para estar humillados. En otras palabras, debiera ser infinitamente más fácil a nosotros humillarnos porque nosotros tenemos verdaderas razones para estar humillados. Porque sí hemos pecado para estar humillados. Ahí en el Salmo 119, verso 71, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y hoy, ahí en el internet han sacado ciertas cosas a través de mí. Algunas de ellas quizás son ciertas, otras son mentiras. Pero las que son ciertas, que son pecados, eso es lo que hace que uno se humille. Cuando dice, bueno me es haber sido humillado, pero es que ¿cómo fue humillado? En el verso 67. Verso 67 nos lo dice. ¿Cómo es que fue humillado? Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Son nuestros pecados los que nos hacen que nos humillemos. Y bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando se expone nuestros pecados, cuando salen a luz nuestros pecados, cuando todo eso se expone, entonces nosotros somos humillados. Y cuando eso sucede, se empieza a revivir nuestro quebranto por lo que le hicimos a Dios. Se empieza a revivir de cómo lastimamos a Dios en el pasado con nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, se empieza a exaltar su grande misericordia
de cómo Dios pudo perdonarme todos esos pecados que yo tenía y que ya no tengo ni hago más. En otras palabras, no solamente me quebranta por saber que le lastimé a Dios, que ofendí a Dios, que le hice todo eso, eso es lo que me humilla. Y que para nosotros es muy fácil. Porque es solamente mirar a nuestros pecados para sentirnos chiquititos, para sentirnos humildes, para humillarnos. Pero al mismo tiempo, de exaltar su grande misericordia, de cómo Dios pudo perdonarme todos esos pecados que yo tenía y que ya no tengo y que ya no hago. Es ver la exaltación de su gracia al recibirme a mí, un vil pecador. Recordar nuestros pecados pasados, el recordar esos pecados pasados, el exponerlos, el sacarlos a la luz, debe traer un avivamiento de gracia otra vez en nosotros. Al ver cuánta gracia Él nos dio cuando nos perdonó, cuando nos amó, por eso podemos decir, bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El Espíritu de Cristo espera en Dios. No se amarga ni busca venganza porque se siente en deuda con todos. Por eso no se amarga, porque siente que a todos les debe. Por eso no busca venganza, siente que debe a todos. Por eso ama a sus enemigos. Por eso bendice a los que lo maldicen. Por eso se viene a los que le aborrecen y ora por los que los ultrajen y persiguen. Porque es hijo del Padre que está en los cielos. Es el Espíritu de Cristo. No busca la honra de los hombres. Renuncia a su reputación. Pero le importa mucho lo que Dios piensa acerca de él. No le importa lo que el hombre, el ser humano piensa, pero le importa mucho lo que Dios piensa acerca de él. Espera en todo momento a lo que Dios le quiera dar para su placer y no estar buscando por sí mismo lo que es para su deleite. Espera lo que Dios sabe que es bueno para mí y que no me va a echar a perder. Espero en Dios que Él me dé lo que Él desea para mi placer, para mi deleite, y no tengo que ir a buscarlo. Es esperar en Él lo que es mejor para mí. Es como el limosnero Lázaro, que esperaba lo que le dieran. Así esperamos nosotros a Dios que Él nos quiera dar. Y al igual que Jesús, no buscamos la gloria que proviene de los hombres, sino la gloria que viene de Dios. Buscamos escuchar el susurro de Dios que nos dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En eso sí nos gozamos, en eso sí nos gloriamos, en eso sí nos regocijamos. Y no nos importa lo que el hombre piense o lo que el hombre diga. Buscamos escuchar ese susurro de Dios que diga, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si los hombres piensan mal de nosotros, asegurémonos que nosotros pensemos aún peor de nosotros mismos, pues nosotros sí conocemos lo que le hemos hecho a Dios. Pero volveré a repetir, si los hombres piensan mal de ti, asegúrate que tú pienses aún peor de ti, pues tú sí te conoces a ti mismo y tú sí sabes lo que tú le has hecho a Dios. Pero al mismo tiempo, por medio de esto, mantenernos en humildad, pues hay justa razón de sentirnos así. Debemos de sentirnos que merecemos el peor de los infiernos. Sin embargo, por su gracia es donde proviene de nuevo un avivamiento de agradecimiento a Dios.
porque por su gracia somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Y es que aquí es en donde debemos reflejar esa gracia, en que debemos de trabajar más que todos ellos, pero no nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios en nosotros. El Espíritu de Cristo nos lleva a esperar en Él. El Espíritu de Cristo nos lleva a esperar nuestra felicidad en la otra vida, no en esta vida. El Espíritu de Cristo nos lleva a esperar aquellas moradas eternas. Y aunque todo se sufra aquí y todo se padezca y todo, decimos, no importa lo que aquí pase, mi hogar está allá arriba. Y ese es mi consuelo por lo que yo pueda estar sufriendo aquí en la tierra. Nosotros buscamos ser honrados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, y no por los hombres ni por la gente. Ese es el Espíritu de Cristo, que busca la honra que proviene de Dios, lo que diga Dios. Por lo tanto, buscamos poner los ojos en Él y que nos lastime y duele lo que piensa Dios. Eso es lo que nos debe de doler. ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de mí? ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? Eso es lo que nos debe de doler. Y lo que los hombres digan en contra de nosotros, usarlo como medios de gracia para ver cuánto he lastimado a Dios y no volver a hacerlo y vivir humillado, ver cuánto nos amó Jesús y tener un avivamiento de gracia fresco, un avivamiento fresco en su gracia, tenerlo. En resumen, el Espíritu de Cristo en nosotros actúa solamente cuando ya no vivimos nosotros. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ya no vivimos nosotros porque estamos convencidos que nuestra vida bajo nuestra administración la arruinamos, la destruimos. Si nosotros usamos nuestra vida a nuestra discreción, a lo que pensamos que nosotros debemos hacer, la destruimos. Nuestro récord nos prueba lo mal que vivimos. Y es por eso que necesitamos que Cristo conduzca nuestra vida. Al permitirle a Él que lo haga, lo hacemos también en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. O sea, por agradecimiento es que lo hacemos, por lo que Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Y ahora solo esperamos en Él, confiados que Él sabe lo que yo necesito para mis necesidades. Y como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido
peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me perdonó. Y cuán